Buenos días, hermanos y hermanas. Qué alegría compartir de nuevo la palabra de Dios con ustedes. Acompáñenme, por favor, a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor para que Él nos guíe y nos hable. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana y gracias por tu palabra para mostrarnos quién eres tú, Señor. Y gracias, Señor, te rogamos que tú nos hables y nos guíes hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo guíe todo lo que vamos a hacer y que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como siempre, cada fin de mes tenemos un sermón de un tema especial. Y en el último sermón de junio hablé acerca del tema del discipulado. Vimos Mateo 28 del 18 al 20 y ahí veíamos que el discipulado es un mandato del Rey. Es decir, Jesús, el Rey del universo, nos manda con toda potestad a discipular. Veíamos también que el discipulado es una misión global de discipular a todas las gentes. También veíamos que el discipulado consiste en transmitir todas las enseñanzas de Jesús a otros, todas las cosas que Él mandó. Y finalmente veíamos que el discipulado es acompañado por Jesús mismo todos los días hasta el fin de los siglos. Después de entender estas cosas acerca del discipulado, creo que muchos salimos animados y desafiados para ser parte de la gran tarea del discipulado. Esta ciertamente es una tarea que requiere de fidelidad. Entonces, hoy, como continuación a este tema especial del discipulado, quiero hablar acerca de la fidelidad en el discipulado. Y para esto vamos a remontarnos a un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, los versos del 4 al 7. Entonces, pueden buscar en sus Biblias Deuteronomio, capítulo 6, versos del 4 al 7. Y en esta mañana la versión de la Biblia que estoy utilizando es la Reina Valera actualizada, si es que ustedes gustan usar la misma versión que voy a leer. Deuteronomio 6, 4 al 7. La palabra de Dios dice así: Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este pasaje es parte de los sermones que Moisés predicó a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Ellos habían sido rescatados de la esclavitud en Egipto por gracia. Dios, conforme a sus promesas, los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Pero en el camino a la tierra prometida, el pueblo de Israel no confió en Dios. El pueblo fue infiel. Vez tras vez en el peregrinaje por el desierto, ellos murmuraron, se quejaron y quisieron volver a Egipto. Entonces, aquella generación que peregrinó por 40 años en el desierto, no entró a la tierra prometida. Y así Moisés, para preparar a la nueva generación para entrar a la tierra, dio una serie de sermones recordándoles su redención por gracia y llamando al pueblo de Israel a la fidelidad, llamándolos a ser un pueblo fiel a Jehová. Y este llamado a la fidelidad es también importante para nosotros hoy día, porque igual que Israel fue redimido de la esclavitud, nosotros también a través de la obra de Jesús fuimos redimidos de la esclavitud al pecado. Y como su pueblo redimido, nosotros también somos llamados a recordar nuestra redención y somos llamados a ser fieles. Saben, yo soy una persona muy, pero muy olvidadiza. Si no anoto las cosas en el calendario de mi teléfono, es probable que lo olvide. En el pasado olvidé invitaciones a predicar a otros lugares,
olvidé reuniones y compromisos, olvidé hacer llamadas urgentes e importantes, o lo que me pasa de vez en cuando todavía, por el olvido a veces planifico 2 reuniones con 2 personas diferentes, pero el mismo día y a la misma hora. Así, soy un desastre. Necesito recordatorios si es que quiero ser fiel con mis compromisos y con mis responsabilidades. Y aunque no todos sean tan olvidadizos como yo, en cuanto al evangelio, en cuanto a la vida cristiana y en cuanto al discipulado, todos necesitamos recordatorios. Recordatorios, ¿por qué? Porque tendemos a olvidar las cosas del evangelio. Y el pasaje de Deuteronomio que hemos leído hace un momento contiene el recordatorio que todos nosotros necesitamos hoy para ser discípulos fieles de Jesús. Un recordatorio de que un discípulo fiel está llamado a 3 cosas, y eso es lo que vamos a ver hoy. Un discípulo fiel de Jesús está llamado, primero, a escuchar, después a amar y en tercer lugar, a repetir. Veamos cada una de estas partes entonces, de este llamado a la fidelidad en el discipulado. Escuchar. Deuteronomio 6:4 comienza diciendo, fíjense, el pasaje dice, escucha, Israel, escucha. Y es de estas palabras que este conocido pasaje de la Biblia obtiene su nombre. Este pasaje es conocido como la Shema, que en hebreo significa escuchar. Este pasaje es una oración que por generaciones los judíos devotos han hecho de mañana y de noche, recordándose unos a otros en la mañana y en la noche, ¿a qué? A escuchar. ¿Pero qué implica escuchar? Podemos entenderlo de la siguiente manera. El otro día le dije a una de mis hijas, por favor, quiero que hoy en el colegio hables con tu profesora y le presentes la tarea que te olvidaste el otro día. Pero bueno, como dice el dicho, de tal palo tal astilla, mi hija es igual de despistada que yo. Igual que yo, ella se olvida todo. Entonces, no cumplió con mi encargo. Cuando le pregunté, ¿hablaste con tu profe? No, me olvidé. Ahora, pregunta, ¿ella escuchó mi encargo? Ella me oyó. Es decir, el sonido entró por sus oídos y llegó a su cerebro, fue recibido por su cerebro. Pero no me prestó atención y no me obedeció. Y es que escuchar es mucho más que simplemente recibir un estímulo auditivo. Escuchar implica prestar atención. Y escuchar además implica la disposición de obedecer a la instrucción. Y en Deuteronomio 6:4 que leímos, Moisés dice, escucha, Israel. Es decir, presta atención, obedece estas palabras. ¿Y qué es aquello tan importante que Israel debía escuchar, lo que debían prestar atención, lo que debían obedecer? ¿Qué es lo que sigue a esta frase? Fíjense en sus Biblias. Escucha, Israel. ¿Qué dice? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un estudioso de la Biblia, el doctor William Dumbrell, dijo, permítanme leerles lo que dice este teólogo. Él dice, esta es una oración difícil de traducir, pero su probable significado es, nuestro único Dios es Yahvé, solo Yahvé. Nuestro único Dios es Yahvé, solo Yahvé. Otro teólogo, el doctor Tim Mackie, parafrasea esta declaración y él dice, el Señor nuestro Dios, solo Él es nuestro Dios. Esta declaración, de acuerdo a los estudiosos de la Biblia y la lengua hebrea, es un recordatorio de que Jehová es el único Dios al que Israel debe servir y adorar. Es una declaración de exclusividad. Escucha, Israel, solo adorarás a Jehová y no a los ídolos que adoraron los antepasados de Abraham en Ur. Escucha, Israel, servirás solamente a Jehová y no a los dioses de Egipto. Escucha, Israel, adorarás solo a Jehová y no a los ídolos de la tierra de Canaán. Los redimidos
debían recordarse unos a otros a diario, a escuchar. Porque al igual que Adán y Eva, fueron tentados a escuchar ¿a quién? A la serpiente. Israel fue tentado también a escuchar las voces de los ídolos de la tierra de Canaán. Y nosotros, como discípulos de Jesús, enfrentamos también la misma tentación de la idolatría. Es decir, la tentación de escuchar lo que nos dice el mundo y no escuchar lo que dice Jehová. Y la tentación de servir a aquello que no es Dios. El discipulado fiel consiste en que nos recordemos los unos a los otros a escuchar solo a Jehová. Un discipulado fiel nos llevará a preguntarnos, ¿qué es aquello a lo que dedico mi vida entera? ¿Qué es aquello que estoy escuchando? ¿Qué es aquello que es el centro de mi pasión? ¿Qué es aquello que busco para obtener seguridad, para definir mi identidad y para definir mi propósito? Saben, hubo una vez que un joven universitario estaba muy involucrado en la iglesia, apoyaba en diferentes ministerios, servía en la alabanza, ayudaba a los líderes de jóvenes, estaba siempre activo haciendo una y otra cosa en la iglesia, ayudando a otros. Por fuera se veía que este joven estaba muy entregado al Señor, pero por dentro, de manera tal vez inconsciente, este joven estaba haciendo las cosas para impresionar a una chica y para conquistarla. Aunque parecía que este joven estaba sirviendo a Dios, en realidad se estaba sirviendo a sí mismo. ¿Qué necesitaba este joven universitario? Necesitaba que alguien le recuerde a qué, a escuchar. ¿A escuchar a quién? Solo a Jehová. Escuchar que solo Jehová es Dios y que solo a Él debe servir, porque fue Jehová quien por gracia lo redimió a través de Jesús. ¿Saben? Ese joven universitario era yo, hace muchos años atrás, cuando era chango, casi por así decirlo, cuando estaba en la universidad. ¿Y saben qué ocurrió en mi vida? Otro joven universitario de la iglesia, un día, mientras comíamos hamburguesas en la iglú, me dijo, busca primero el reino de Dios, no busques primero chica. Esas palabras me cayeron aquella noche como un balde de agua fría que me despertó de mi idolatría. Me despertó de mi idolatría y reorientó mi vida a escuchar solo a Jesús y no a mis propios deseos. Y a servir en la iglesia no para obtener algo, sino por amor a Dios, quien a través de Jesús me redimió por gracia, y servir por amor al prójimo. Ese es el discipulado cristiano fiel, donde un discípulo de Jesús le hace recuerdo a otro discípulo de Jesús a escuchar. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sirvamos solo a Él. A veces estas relaciones de discipulado son formales, con líderes o con pastores de la iglesia con los que nos reunimos regularmente para estudiar la Biblia. Pero muchísimas otras veces este discipulado ocurre en el contexto de compartir vida juntos con otros cristianos. Como por ejemplo, como me ocurrió a mí, comiendo hamburguesas juntos, otro joven universitario como yo me animó. Comiendo hamburguesas juntos, otro joven está animando a otro joven a escuchar a Jesús y no a sus propios deseos ni al mundo. Un discípulo fiel de Jesús está llamado a escuchar. Y unos a otros, recordémonos entonces de escuchar. Y además, un discípulo fiel de Jesús está llamado a amar. El versículo 5 dice lo siguiente, fíjense en sus Biblias, por favor, el versículo 5, Deuteronomio 6:5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar es una palabra que en la manera en la que la usamos en la actualidad carece de la profundidad que tiene en la Biblia.
Por ejemplo, decimos cosas como, yo amo las películas de Marvel, lo que equivale a decir, me gustan mucho las películas de Marvel. Podemos decir también cosas como, amo los atardeceres. Lo que queremos decir es que los atardeceres nos hacen sentir bien. Entonces, estamos relacionando en nuestra cultura el amar con un sentimiento cálido en nuestro interior cuando algo nos gusta. Pero el amor no es así. En Deuteronomio 6 y en toda la Biblia, el amor es mucho más que un simple sentimiento cálido en tu interior. Deuteronomio 6:5 habla acerca de amar a Jehová con el corazón, con el alma y con todas las fuerzas. Al pensar acerca del corazón, amar a Jehová con el corazón, nosotros inmediatamente pensamos en ¿qué? Sentimientos, ¿verdad? Corazón, sentimientos. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia, en las Escrituras, el corazón no son los sentimientos. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro del ser humano. No solamente los sentimientos, sí, incluye los sentimientos, pero cuando la Biblia habla del corazón, habla de la voluntad de la persona. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente de la persona. Amar a Jehová con todo el corazón significa amarlo con todo pensamiento. Amarlo con todo sentimiento, amarlo con todas nuestras decisiones y elecciones, amarlo con toda nuestra voluntad. Eso es amar a Jehová con todo el corazón. Entonces, un discipulado fiel consistirá en recordarnos los unos a los otros, a amar a Jehová con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad y con todos nuestros afectos. Saben, cuando yo y otros hermanos estábamos siendo entrenados años atrás para el ministerio pastoral, Pablo James nos preguntaba, ¿cómo está tu pasión por Cristo? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta si un líder, un pastor te pregunta, ¿cómo está tu pasión por Cristo? Seguro que muchos estaríamos tentados a decir, siento un fuego en mi corazón por Cristo, siento un fuego en mi interior. Pero ese fuego que sientes, ¿se ve reflejado en tus decisiones? Ese fuego se ve reflejado en tu voluntad, se ve reflejado en tus pensamientos, incluso cuando estás a solas. En un discipulado fiel es necesario que los discípulos nos animemos unos a otros y nos desafiemos a amar a Jehová. Sí, con todo nuestro afecto y sentimiento, pero también con todo pensamiento, con toda decisión y con toda voluntad. En respuesta a la gracia que Él ha derramado sobre nosotros al redimirnos a través de la muerte de Cristo. Ahora, Deuteronomio también habla acerca de amar a Jehová con toda el alma. Nuevamente, al escuchar alma, nosotros entendemos algo diferente de lo que la Biblia expresa. Cuando escuchamos acerca de alma, ¿en qué pensamos? En la parte inmaterial del ser humano, ¿verdad? Pero en la Biblia el alma no es así. En la Biblia el alma no es solo una parte de la persona. En la Biblia el alma es la persona en su totalidad. Cuando la Biblia habla del alma, está hablando de la persona en su totalidad, la persona como un todo. El alma es la persona con toda su vitalidad. Eso es el alma. Amar a Jehová con toda el alma, entonces, significa amarlo con la totalidad de tu vida, no solo con una parte. Amar a Jehová con toda la vitalidad de una persona, es decir, con cada respiro, con todo el ser. En una ocasión tuve la oportunidad de asistir a un desayuno de pastores, donde me tocó compartir la mesa con varios pastores adultos mayores, ya de edad avanzada. Y ellos, en esa conversación, recordaban con mucha alegría los tiempos cuando ellos eran jóvenes y cuando viajaban al campo a predicar y podían usar toda su fuerza y vitalidad de la juventud para servir a Dios. Y ahora que ellos estaban ya cansados, ya no tenían tanta fuerza, pero ¿saben qué? Seguían sirviendo a Dios con todo su ser. Seguían sirviendo a Dios con toda el alma. De ellos aprendí dos lecciones importantes. Primero, que no importa cuántos años tengas, ya sea que seas joven o anciano,
Mientras haya vida en ti, puedes servir a Dios con toda el alma, con toda tu vitalidad. Como una persona enferma de la iglesia el otro día me decía, mi enfermedad no es impedimento para servir a Dios. Eso es servir a Dios con toda el alma. Y la segunda lección que aprendí de estos pastores mayores es que si el Señor te llama cuando aún eres joven, tienes que aprovechar toda esa vitalidad y fuerza de joven para servir a Dios incansablemente. Jóvenes, adolescentes, ¿cómo están usando su vida para servir a Dios y para servir al prójimo? ¿Cómo están utilizando toda su fuerza y vitalidad? Y a los mayores que están acá, o tal vez a aquellos que están enfermos, no tires la toalla, no te desanimes. Mientras todavía respires, mientras el Señor te da vida, usa tu vida para servir a Jehová con toda el alma. Usa tu vida para servir al prójimo. En un discipulado fiel, los discípulos de Jesús entonces nos animaremos a unos a otros y nos recordaremos unos a otros a amar a Jehová con cada respiro, mientras todavía el Señor nos dé vida. Y además del alma, Deuteronomio habla acerca de amar a Jehová con todas las fuerzas, dice. Al hablar acerca del alma, hemos hablado acerca de la vitalidad. Entonces, ahora decir fuerzas podría sonar repetitivo, ¿no creen? Pero aquí nos ayuda de mucho el trabajo de los estudiosos de la Biblia y de la lengua hebrea. Uno de ellos dice que fuerza en este pasaje no se refiere a vitalidad, es decir, fuerza en este pasaje no es un sustantivo, alma es un sustantivo, corazón es un sustantivo. En hebreo, en este pasaje, fuerza dice que es un adverbio y que en realidad no significa fuerza, sino que significa sumamente, excedentemente. Por eso algunos lo traducen como fuerza. Entonces, amar a Jehová con todas las fuerzas significa amarlo sumamente, amarlo excedentemente, es decir, con todo. Eso es lo que significa. Como dice otro teólogo, dice así: todo en la vida de una persona, cada momento y cada oportunidad, cada habilidad y capacidad ofrece una ocasión para amar y honrar a aquel que te creó. Entonces, eso quiere decir que tiempo, dinero, recursos, vocación, trabajo, este edificio donde estamos reunidos, la ropa que estás vistiendo, esta tablet, estos parlantes, estos instrumentos musicales, todo debe ser usado como una oportunidad para amar a Dios sumamente. Entonces, en un discipulado fiel, nos animaremos unos a otros a amar a Jehová con todo. Y nos preguntaremos, ¿cómo estás amando a Dios con tus posesiones? ¿Cómo estás amando a Dios con tu carrera? ¿Cómo estás amando a Dios con tu vocación? Entonces, un discípulo fiel de Jesús está llamado a amar. Y además, un discípulo fiel de Jesús está también llamado a repetir. Repetir. Toda una generación de israelitas había perecido en el desierto por su infidelidad y por su falta de fe. Y Moisés estaba preparando a la nueva generación para entrar a la tierra prometida. Sin embargo, todo lo que Moisés les estaba recordando acerca de su redención y este llamado a la fidelidad no era algo que debía quedarse con ellos en esa generación, sino que era algo que debería ser transmitido, repetido de generación en generación. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El mandato de estos versículos es claro. Estas palabras, la palabra de Jehová, debían estar, primero dice, en el corazón de cada israelita. Pero no debían quedarse ahí, sino que debían ser
repetidas, enseñadas a otros. Dice, habladas en la casa, así como por el camino, habladas antes de dormir como al despertar. ¿Pueden ver la implicación de esto para nuestras vidas como el pueblo redimido de Jesús, como sus discípulos? Para nosotros esto implica que el discipulado no es un curso al cual uno se inscribe. El discipulado fiel, más que un curso, es un estilo de vida que transmite, que repite las enseñanzas de Jesús a otros. Habrá tiempos de repetir y transmitir la palabra de Dios estando en casa, al compartir una comida, al conversar con tu familia en la rutina diaria. Habrá momentos de transmitir la palabra andando por el camino, en el trabajo, en los estudios, en el día a día. Como la historia que les conté acerca de aquel joven que me exhortó mientras comíamos hamburguesas. Y también repetiremos y transmitiremos estas palabras al acostarnos, al levantarnos. Es decir, el Señor será nuestro pensamiento de mañana y nuestro pensamiento de noche. Como dice aquella vieja canción de Jesús Adrián Romero, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Todos nosotros, como el pueblo redimido por Jesús, como discípulos de Cristo, somos llamados también a recordar nuestra redención y repetir estas palabras, enseñarlas y transmitirlas a nuestros hijos. Los padres de familia somos llamados a criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Nuestra casa, entonces, debe ser el principal centro de discipulado para nuestros hijos e hijas. Los programas de la iglesia, por ejemplo, escuela dominical y Oanza, son tan solo un suplemento, algo extra. Los programas de la iglesia no deben ni pueden ser lo principal. ¿Saben? Hace unos 8 años atrás, para el aniversario de 25 años de nuestra iglesia, estaba yo preparando un video. Entonces Pablo James me dio toda una colección de grabaciones de las diferentes actividades de nuestra iglesia desde su fundación. Y al revisar todos estos videos y todo este material audiovisual, me fijé que Pablo, sin darse cuenta, me había dado también entre todos esos CDs, videos de su familia. Videos de la familia James, de sus vacaciones, videos personales de su familia. Y en estos videos se veía a la familia James con sus niños pequeños leyendo la Biblia juntos. Pablo y Debbie orando con sus hijos antes de dormir, hablando de la Biblia con ellos en diferentes contextos familiares, leyendo la Biblia en familia. Son cosas que nadie de la iglesia ve. Y tal vez yo no hubiera visto ese lado de la familia James si Pablo no me hubiera dado esos videos sin darse cuenta. Pero aunque nadie de afuera está viendo lo que ocurre en tu familia, el discipulado en tu familia impacta en gran manera a toda la iglesia. El discipulado en la familia impacta en gran manera a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque se están formando discípulos fieles de Jesús desde la niñez en el hogar, y eso se expandirá hacia afuera. Pero no solo los padres y madres están llamados a hacer eso, sino que también los pastores y ancianos de la iglesia somos llamados a retener la palabra y a enseñarla a otros. Y somos llamados a encargar a personas fieles que enseñen la palabra también a otros. Pero no solo los padres de familia, no solo los pastores y los ancianos, sino que todos los creyentes, todos los cristianos estamos llamados a enseñarnos unos a otros. Por ejemplo, el Nuevo Testamento habla acerca de enseñarnos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. El Nuevo Testamento habla acerca de exhortarnos unos a otros y animarnos al amor y a las buenas obras. Entonces, el discipulado fiel consiste en repetir y transmitir las enseñanzas de Jesús a la siguiente generación. Y esto es un estilo de vida, no es un curso. Es el estilo de vida de todo creyente. Un autor, el autor Mark Dever, en uno de sus libros, él definió el discipulado de la siguiente manera. Él dijo, discipular
es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. El discipulado es hacer un bien espiritual a otro. Y al repetir y transmitir la palabra de Cristo, estamos haciendo el mayor bien que podríamos hacer a la siguiente generación, porque estamos siendo usados por Dios en la obra de que las personas sean transformadas más a la imagen de Jesús. En resumen, esta mañana hemos visto que un discípulo fiel de Jesús está llamado a escuchar, es decir, a oír, a prestar atención y a obedecer solo a Jehová y no a las demás voces de afuera. En el discipulado debemos recordarnos y animarnos unos a otros a escuchar. Además, un discípulo fiel de Jesús está llamado a amar a Jehová con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Entonces, en el discipulado fiel debemos recordarnos unos a otros a amar. Y finalmente, un discípulo fiel de Jesús está llamado a repetir, a enseñar y transmitir las enseñanzas de Jesús a la siguiente generación. Entonces, el discipulado fiel será un estilo de vida centrado en mostrar a Cristo a otros. Este es un llamado muy alto, ¿no creen? Es tan alto este llamado que cerca del final de Deuteronomio, Moisés les dijo a los israelitas en el capítulo 32, ustedes van a fallar. Moisés les da este llamado a la fidelidad, pero les dice que ellos iban a abandonar a Dios. En resumidas cuentas les dice, saben, la van a pelar, van a fallar, no van a poder escuchar, no van a poder amar, no van a poder repetir. Pero también hay palabras de esperanza, porque así como Moisés les dice, ustedes van a fallar, Moisés les dice que Dios iba a hacer un milagro que ellos no podían hacer. Moisés les dice en Deuteronomio 36, Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Dice, para que ames a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Lo que ellos, como seres humanos, no iban a ser capaces de hacer, Dios lo iba a hacer por ellos, transformando primero sus corazones. Nosotros hoy vivimos en el cumplimiento de estas palabras, porque lo que nosotros no podíamos hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, escuchando, amando y repitiendo. Y Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó en poder y victoria, y Él puede darnos ese nuevo corazón que Moisés prometió. Entonces, al recibir el llamado de un discipulado fiel, de escuchar, de amar y de repetir, recordemos primero que nosotros mismos no podemos hacerlo, sino que necesitamos la ayuda de Dios en Jesús. Necesitamos del nuevo corazón que Cristo nos puede dar. Entonces, confesemos primero nuestra propensión a fallar y entreguemos nuestro corazón a Cristo y pidamos a Dios que, fortalecidos por su Espíritu, respondamos al llamado del discipulado fiel, de escuchar, de amar y de repetir. Entonces quisiera que terminemos este tiempo orando juntos las palabras de Deuteronomio 6. Como les decía al principio, este pasaje que hemos estudiado hoy es conocido como la Shema y es una oración que los judíos hacían de mañana y de noche. Entonces vamos a hacer todos nosotros esta oración juntos, pidiéndole al Señor que nos permita ser discípulos fieles. Entonces, por favor, pongámonos de pie y vamos a hacer juntos esta oración. 2, 3. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová, Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino
cuando te acuestes y cuando te levantes. Padre Celestial, haz realidad estas palabras en nuestras vidas y ayúdanos a ser discípulos fieles. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Antes de continuar con todo el orden del culto, voy a invitar al grupo de adolescentes que pase por favor aquí al frente.